Buenas tardes, muchas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí. Bienvenidas las mujeres que estáis aquí, bienvenidos los hombres que estáis aquí y bienvenidas las personas que puedan ser de cualquier tipo de orientación de género o cualquier tipo de orientación sexual distinta. Benvingudes en català, benvinguts en català y benvingudis en català. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Miriam, algunas personas ya me conocéis y la idea es que pasemos una charla agradable donde podamos compartir y debatir todas las sensaciones que tengáis con respecto a esta nueva Directiva Europea de Transparencia Salarial, porque ahora mismo hay un gran debate con este tema, cómo aplica España, qué tiempos vamos a tener. Comentaros que Suiza ya ha empezado a trabajar el tema de la transposición de la Directiva Europea como uno de los países más avanzados. Tenéis documentación en el Parlamento Europeo. Si alguna de las empresas que estáis aquí queréis saber cómo está implementando la directiva Suecia, porque nos lleva un poquito de ventaja y hay cosas muy interesantes que por tiempo de la webinar no os puedo ampliar, pero que si queréis más información os mandamos el informe del Parlamento Europeo. ¿Bien? Lo que nos hay aquí hoy son dos cosas importantes. Primero, establecer muy bien qué es la auditoría salarial que tenemos que implementar en el plan de igualdad y luego ver cómo en estas auditorías salariales, ¿no?, nos afecta la directiva europea, evidentemente, de transparencia retributiva. Me parece importante dejar este punto claro porque a veces hay alguna situación respecto a la auditoría salarial que va dentro del plan de igualdad que no queda muy clara. ¿Bien? Cualquier cosa que queráis, podéis interrumpirme, abrimos el debate y lo que necesitéis, estamos aquí. Bien, todas las empresas que tenéis un plan de igualdad, que ya lo tenéis implementado, habéis trabajado con vuestra propia auditoría retributiva. Esta auditoría retributiva, ¿de dónde nace principalmente? Bueno, pues nace por el Real Decreto del año 2019 y luego este Real Decreto se ve refrendado por el Real Decreto 902-2020, donde viene a dejar muy claro qué se entiende por transparencia retributiva en materia de igualdad. Bien, es obligatorio evidentemente, tener una igualdad salarial, por supuesto, en primer lugar, por el marco de la ley, en segundo lugar, por el artículo 28,2 del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras y, en tercer lugar, porque como empresa inteligente del siglo XXI, acompasada a los tiempos, con una imagen corporativa y un desarrollo del know-how de transparencia y concienciación y compromiso, evidentemente tenemos que intentar ser lo más transparentes posibles dentro de la organización. Esto genera mucha controversia. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega la transparencia? ¿Qué entendemos por transparencia? ¿Cómo podemos aplicarlo al marco de la empresa? Bueno, pues la directiva nos lo deja muy claro y la idea es que salgáis de esta webinar con las ideas muy claras. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahora en la auditoría salarial? Bueno, pues como os comentaba antes, lo primero es el Real Decreto del 2019 que modificó ese artículo 28 del Estatuto y a partir de aquí, de este Real Decreto, ya nos obligaba a tener un registro retributivo, cosa que antes no teníamos con anterioridad a la apertura de este Real Decreto. A partir de aquí todo cambia, el 902, y la auditoría retributiva tiene un papel fundamental dentro del plan de igualdad. Claro, hay muchas empresas que hacen las auditorías retributivas, pero no las hacen con perspectiva de género. La ley nos dirige y pone el foco en hacer la auditoría retributiva del plan de igualdad con perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Bueno, porque hay algunos factores que subyacen, los llamamos factores subyacentes, que hacen que haya determinadas desigualdades salariales que se mantienen y eso es un poco también lo que tenemos que ligar con la directiva europea, que nos invita a hacer un análisis, ¿no?, de esta perspectiva de género dentro de nuestro sistema de compensación, dentro del análisis de nuestros complementos salariales y extrasalariales y, evidentemente, alinear todo esto muy bien al sistema de valoración de puestos de trabajo que cada compañía utilice. Tenemos la herramienta del Ministerio, es muy recomendada, pero otras organizaciones utilizan el sistema Gradar, el sistema Bercer, el sistema HAI. La ley no obliga a trabajar con la herramienta del Ministerio, es una recomendación. ¿Por qué?
porque está avalada por las dos grandes centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, aparte de CEPIME también y la COE, pero cualquier empresa puede coger el sistema de valoración de puestos que considere oportuno, siempre y cuando comparta los criterios de utilización de ese sistema con la representación sindical del personal trabajador en plantilla. Es muy importante que en la auditoría salarial actual que estamos haciendo en el plan incorporéis la perspectiva de género y a veces en algunas auditorías no se incorpora. Claro, cuando luego tengamos que analizar en profundidad nuestro sistema retributivo, es muy importante ver estos factores que subyacen dentro de lo que nos marca el Real Decreto, que es integrar la auditoría con perspectiva de género. Muy bien. Hay muchos modelos de auditoría, no hay ninguna auditoría que el Ministerio haya validado exactamente. Sí que es verdad que AENOR está reconociendo las auditorías salariales que hacen algunas empresas. Si alguna empresa de las que estáis aquí queréis acudir a AENOR para que os haga un reconocimiento de esa auditoría salarial y una certificación, no hay ningún problema porque AENOR lo está haciendo. ¿De acuerdo? En un momento determinado, este reconocimiento puede ser bueno o simplemente para validar ese propio reconocimiento no necesitamos AENOR, pero hay que garantizar que la evaluación interna de la auditoría se hace bien y a veces también, consultando con fuentes externas, también podéis compensar y equilibrar un poco esa visión sobre ese documento tan fundamental. Y deciros que si una empresa en un momento determinado no puede justificar las desviaciones salariales en este momento por encima del 25%, evidentemente puede verse sometida a sanciones importantes que en estos casos van desde 6.000 euros para arriba casi hasta 187.000 aproximadamente y hemos tenido algunas sanciones mayoritarias. O sea, prudencia, tranquilidad, pero simplemente foco porque esto ha venido para quedarse y evidentemente el tren ya ha salido. El tren de la transparencia, el tren del compromiso, el tren del bienestar de la plantilla y el tren de la estrategia consolidada de las compañías ha salido. Y esto no va a cambiar, y sobre todo con una transposición de la normativa europea. Bien, para hacer la auditoría del Plan de Igualdad, lo sabéis mejor que yo, analizamos las DPTs con perspectiva de género, las funciones y las tareas que hace cada puesto de trabajo. En segundo lugar, trabajamos con el sistema de valoración de puestos, como os he comentado, el ministerio, el sistema que cada empresa considere oportuno. Hacemos el registro salarial, el Excel de registro salarial y, evidentemente, estos tres componentes son los que da paso al documento que estamos comentando, auditoría retributiva. Importante, muchas auditorías no incorporan la VPT. Muchas auditorías no incorporan, aunque sea un ejemplo, de las DPTs. Entonces, es importante que lo tengáis claro, porque esto la Directiva Europea nos lo va a pedir sí o sí, precisamente para garantizar los puestos de igual valor bajo el principio de idoneidad, que es un poco este puesto que yo realiza, se ajusta al salario que le corresponde. Principio de adecuación, principio de idoneidad y principio de totalidad. Importante poner el foco en este análisis prioritario. Bueno, pasos a seguir. Bueno, diagnóstico, ya lo estamos haciendo. ¿Cómo está la empresa en el sistema retributivo? ¿Qué política de compensación tenemos? ¿Qué política de complementos salariales? Esas salariales normalizados, anualizados. Esa información que tenemos, ¿cómo la estamos poniendo en el punto de partida? ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar en un registro retributivo que nos sale una desviación, por ejemplo, en el salario base y a veces nos asustamos, ¿no? Algunas personas se asustan. Bueno, una desviación en el salario base puede salir por múltiples circunstancias. ¿Significa que la empresa paga más por ser hombre o paga menos por ser mujer? No. Eso sería discriminación salarial, que es lo que se intenta justificar que no la tenemos en las empresas con este documento. Pero evidentemente las brechas que a veces nos encontramos en algún análisis en el salario base, bueno, hay múltiples causas, por ejemplo, distintos convenios que en un momento determinado aplican a una misma compañía. El cambio de categorías profesionales también es un factor subyacente. Las horas extras, evidentemente, los contratos de parcialidad, las reducciones de jornada,
trabajar más tiempo en un momento determinado. Todo esto incide en que nos podamos encontrar con desviaciones en el salario base. Por eso es tan importante las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, para que las personas no trabajemos más de lo debido, ¿no? Y, evidentemente, todo esto contribuya a revertir un poco las tendencias de desviación que nos podemos encontrar en los salarios base. Al final, el salario base se rige por las tablas de convenio y donde generalmente suelen estar más las desviaciones es en el impacto de los complementos salariales y extrasalariales. Si una empresa está muy segregada, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor tiene una alta masculinización y ahí hay un desequilibrio en la estructura de géneros dentro de la compañía, esa segregación vertical pues va a hacer que las desviaciones sigan existiendo de alguna manera. ¿Qué nos dice la ley? Bueno, cuando ya hemos implementado la auditoría salarial dentro del plan de igualdad, el Real Decreto 902 obliga a las empresas a hacer un plan de acción. Es decir, hay que hacer un plan de acción para ver exactamente, con estas desviaciones que hemos podido tener en la auditoría salarial, qué vamos a hacer, cómo las vamos a corregir, cuál va a ser el impacto de estas desviaciones. Y este punto tan importante de plan de acción converge directamente, como vais a ver ahora, con la nueva directiva europea, que también nos obliga a pasar unos informes anuales, como vamos a ver ahora, de forma escalonada en función del personal en plantilla que tengamos en cada compañía y, evidentemente, vamos a tener que hacer ese ejercicio y ese foco. O sea que tranquilidad, como decía mi abuela, buenos alimentos, porque para entender la directiva hay que estar muy tranquilo y muy tranquila. Tenemos tiempo, tenemos perspectiva y, evidentemente, tenemos la obligación de tener muy claro qué empresas y qué tiempo. Ejemplo, las empresas con más de 250 personas empleadas en plantilla elaborarán los informes anuales sobre la brecha salarial de género. Es decir, si tenemos una empresa con más de 250 personas, cada año deberemos realizar un informe sobre la desviación salarial. En empresas de 150 o 249 presentaremos informes cada 3 años. Y en empresas con menos de 100 personas en plantilla, de momento, este punto está un poco puesto en cuestión, están exentas de forma obligatoria. Pero eso no quiere decir que tengan que presentar unos informes para garantizar precisamente que tienen esa transparencia. Vale. La ley que vamos a analizar ahora es una obligación legal, es decir, no es algo que no se vaya a marchar en un momento determinado. Como os he comentado al principio, esto ha llegado para quedarse y es una obligación legal en España a partir del 7 de junio del 2026. Claro, hay tiempo, pero esto nos obliga a tomar contacto con la realidad y nos obliga a que las empresas empecemos a pensar cómo vamos a revisar nuestro sistema de compensación y cómo vamos a implementar poquito a poco ese análisis en nuestros sistemas de retribución. Entonces, fijaros que un poco la línea siempre va en este pacto de análisis. La directiva europea liga muy bien la norma con los planes de igualdad. Por eso os estoy hablando en inicio de las auditorías salariales que van dentro del plan de igualdad, porque obliga, la propia norma obliga a tener este dato de cumplimiento dentro de nuestro plan de igualdad. Importante que liguéis un poco las dos líneas. A partir de aquí, ya sabéis que la auditoría nos obliga a hacer un diagnóstico, nos obliga a hacer, esas desviaciones, analizarlas bien y, evidentemente, tenemos que informar también de las desviaciones en un momento determinado que, según la directiva, estén ahora mismo, cuando la directiva se transponga, en el 5%. Es decir, ahora hemos justificado auditorías que hemos podido tener desviaciones del 25%. El impacto importante de esta directiva es que nos obliga a rebajar las desviaciones por encima del 25% al 5%. Claro, es un gran tramo de desviación. Por eso insisto en que es muy importante que empecemos a pensar ya en el sistema de compensación y en el sistema de retribución. ¿Vale? ¿Eso a qué nos obliga? Pues nos obliga a empezar a pensar en trabajar con bandas salariales.
nos obliga también a definir esas bandas salariales de una manera objetiva, importantísimo. Hasta ahora no necesariamente trabajábamos con bandas salariales. Ahora la directiva europea sí que nos obliga a trabajar con bandas salariales. Un dato importante también es que hay que poner el foco en nuestras ofertas de empleo. Lo vamos a ver después. Y hay que poner el foco también en todo lo que es revisar que este sistema nuestro de retribución no tenga sesgos de género. Es decir, nuestro sistema que no tenga ningún factor que se nos pueda escapar que no garantice la neutralidad. Que no tengamos ese factor que no es de una manera consciente, a veces es inconsciente, que nos lleva a trabajar las valoraciones de los puestos de una manera sesgada por género. Importante revisar los sistemas que vais a utilizar para hacer la valoración de los puestos de trabajo. Y luego una cosa muy importante es, evidentemente, conectar con el mercado. Luego os mostraré un par de software que os pueden ayudar como elemento también de comparación de los salarios. Hay uno muy bueno que lo tiene la guía Hey, que os lo mandaremos, que se llama el método Glassdoor. El método Glassdoor trabaja muy bien para conocer lo que os comentaba antes, ¿no? En las bandas salariales y el rasgo de las bandas salariales. Todo lo que nos ayude, ¿no?, a minimizar las desviaciones, pues bienvenido sea. Y tenéis software muy buenos en el mercado de muy bajo coste que os pueden venir muy bien a la hora de analizar esas bandas salariales y los puestos dentro de las bandas salariales. Aunque parezca que no, y aunque sea de una manera muy soslayada, la Directiva Europea también pone un poquito el foco en los planes LGTBI, que sabéis que también desde 2023 las empresas tenéis que tener a partir de 50 personas en plantilla. Entonces aquí se abre también una visión un poco más aperturista, un poco que va un poquito más allá, y lo que nos viene a decir es que la brecha se acentúa en un momento determinado en caso de tener personas trans o en caso de tener personas que en un momento determinado, por el hecho de pertenecer a este colectivo, no estén bien posicionadas dentro del puesto de trabajo. Esto ya os lo contaré más adelante en otro webinar, pero es interesante este punto porque generalmente no está muy bien visualizado. Si buscáis por internet, este punto no se escapa un poquito. Y también recordar que la ley LGTB nos obliga, más que obligación, si me permitís la palabra, es una recomendación que incorporéis personas transgénero en vuestras empresas. Es decir, que tengamos una mirada abierta y generosa sobre este colectivo transgénero que mayoritariamente suele estar en riesgo de exclusión social, le cuesta mucho incorporarse a las empresas y por eso la ley nos invita a que cuando tengamos algún puesto de trabajo vacante, abramos un poquito la mirada al tema de inserción de personas transgénero. No sé si conocíais este aspecto, ahí lo dejo por si os viene bien, pero que sepáis que también al final todo es como un poco sistémico y todo converge. Parece muy atomizado, pero no lo es. Entonces, en este momento, ¿qué es aquello que es un recurso obligatorio que hay que tener? Claro, la retribución media por sexo y categoría profesional, retribución media y mediana aritmética, salarios percibidos y salarios equiparados, clasificación profesional y valoración de puestos de trabajo. Claro, también de una forma obligatoria e inteligente para llegar a minimizar ese 5%, los criterios de progresión salarial. Es decir, tenemos que establecer los criterios de progresión salarial. ¿Cómo yo voy a establecer la progresión salarial de mis salarios? ¿Cuáles son los criterios que voy a implementar? Es decir, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo se van a administrar los pagos? ¿Cuáles van a ser los incrementos salariales? Esto sería un poco establecer los criterios. También, en este establecimiento de criterios, yo recomiendo humildemente que trabajemos también un poco los procesos de promoción y progresión, por ejemplo, de empresas que tenéis carreras profesionales. Es importante que esto también lo alineéis, luego constará
los informes que tenemos que hacer, aparte de que la directiva empiece a transponerse. Y luego ya os doy un enfoque mucho más abierto, que también, como os comentaba antes, en el foco LGTBI no lo vais a encontrar en la mayor parte de los sitios, pero que también en el Parlamento Europeo está empezando ya a fraguarse de una manera inteligente con varias conversaciones de personalidades muy influyentes del Parlamento, que es el enfoque que vamos a llamar factorial. Es decir, no voy a analizar solo las desviaciones, voy a analizar las desviaciones por etnia en un momento determinado, por edad, para no incurrir en un sesgo de edadismo o de discriminación, y voy a analizar las desviaciones también por capacidades diversas que las personas puedan tener y que me puedan aportar valor a la compañía. ¿Oiréis hablar de esto? Todavía no, pero ya os adelanto que el Parlamento Europeo está trabajando en este enfoque un poco más de una dimensión más factorial, ¿no? que amplía un poco más la mirada y recoge en ese mundo sistémico de lo que es ahora la retribución salarial, recoge pues estos puntos que quedan por ahí a veces dispersos y no al alcance de todo el mundo, y que es importante las empresas que estáis aquí que lo tengáis en cuenta. ¿Bien? Auditoría retributiva, plan de igualdad y acceso al comité de empresa. Y esto suele ser también a veces un escollo. Es decir, si tenemos desviaciones en la empresa que superan el 5%, cuando tengamos que trabajar con la directiva, hay que poner medidas correctoras. Igual que hacemos ahora en la auditoría cuando tenemos desviaciones por encima del 25%. El plan de acción es el mismo. Lo que pasa es que si las desviaciones están por encima del 5%, vamos a tener que poner un plan de acción un poquito más ajustado a esa realidad, y este plan de acción nos tiene que acompañar las personas representantes de la plantilla. Es decir, hay que hacer un mix de buena voluntad, hay que hacer un principio de buena fe y hay que hacer un principio de transparencia para que conjuntamente las personas de la representación sindical van a tener acceso a este trabajo conjunto con el personal empleado en plantilla, en este caso con las personas de recursos humanos o financiero que llevéis el tema de las desviaciones salariales. Importante este punto porque la representación sindical tiene derecho, según la directiva europea, a compartir este plan de acción si las desviaciones están por encima de este 5%. Es un recurso obligatorio. Bien, dentro del recurso obligatorio, la directiva es muy clara. Si tenemos una candidatura de una vacante de un puesto de trabajo y hacemos la entrevista, sabéis que no se puede preguntar a la persona candidata por su historial salarial. Es decir, no podemos preguntar por cuánto ganaba esta persona antes, ¿no?, de la entrevista que estamos haciendo. No se puede preguntar. Y hay que abstenerse de solicitar información sobre salarios anteriores de esa persona candidata. Punto número 2 de obligación legal. La obligación de transparencia en el empleo. Claro, todas las personas candidatas en esa entrevista de selección de personal tienen que saber de inicio en qué banda salarial se va a mover su salario. Por eso es muy importante que en las DPTs pongáis ya también, con perspectiva de género, incluyendo esta transposición, que pongáis ya la banda salarial de ese puesto de trabajo. El punto 3 también crea un poquito de controversia, si me permitís, porque reconoce el derecho a los empleados y empleadas a conocer los criterios salariales. Es decir, el personal empleado en plantilla va a tener derecho a conocer, ¿no?, el porcentaje de desviación salarial que tenga en un mismo puesto de trabajo. Y esto es importante porque no vamos a dar los salarios que están protegidos por la Ley de Protección de Datos, y evidentemente la Directiva Europea también hay una parte en que protege esa identificación, pero el porcentaje sí hay que compartirlo. Y luego, prohibición de represalias, y la directiva en esto es muy certera. Es decir, se protege a todos los empleados y empleadas que ejerzan su derecho a solicitar esta información salarial. Y en un momento determinado también protege sus derechos por si en un momento determinado una persona decide denunciar posibles desigualdades en alguna empresa. Entonces, son 4 puntos importantes porque aquí la directiva lo que intenta es, pues eso, garantizar la equidad, garantizar la igualdad y, sobre todo, una cosa muy importante, garantizar igualdad de puesto, igualdad de salario. Y empezar a trabajar en una línea de compensación que permita que los hombres y las mujeres estemos en un equilibrio realmente sin brecha salarial o con el menor porcentaje de brecha salarial. Importante de todos estos puntos.
¿vale? Si queréis los podemos ampliar un poquito más. Vale, todo esto que os he explicado invita a que nos sentemos, nos pongamos con un cafecito y empecemos a analizar de una forma reflexiva, sin agobios, sin miedo, con tranquilidad. ¿Estamos ante un cambio de paradigma? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Porque, como os comentaba, esto ha venido para quedarse. Segundo, ¿hay que revisar la cultura de empresa? Pues yo humildemente os diría que sí, porque la cultura de empresa es un factor muy importante a la hora de establecer el salario emocional y esa cultura de empresa es importante que el personal empleado en plantilla la valore desde dos vías clarísimas, no solamente el dinero que vamos a cobrar, sino el concepto de economía salarial que tiene que ver mucho con el salario emocional. ¿Hay que revisar los sistemas de valoración de puestos? Sí. ¿Hay que analizar los sistemas de nuestra clasificación profesional? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un puesto de trabajo que no está bien ubicado en la clasificación profesional que le corresponde. Claro, eso, a la hora de volcar los datos en el registro retributivo, evidentemente nos va a marcar algunas desigualdades, ¿vale? Hablamos de diversidad, como os decía, en este factor multifactorial de una dimensión un poquito mayor. Tenemos que actualizar nuestras estructuras retributivas. La organización está preparada para todo esto. La organización tiene en este momento este mindset de apertura, ¿vale? ¿Qué magnitudes salariales voy a analizar, ¿no? ¿Qué debo de hacer para tener una política de equidad interna? ¿Qué referencia voy a tomar, ¿no?, en mis sistemas de valoración? Bueno, pues todo esto invita a una reflexión porque son muchos los cambios y los cambios son importantes. No sé si alguien quiere decir algo hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vale, ya está, venga. ¿Habéis dicho algo? ¿No? Vale. Ideas claves. Venga, vamos a por ellas. La transparencia, la retribución, la equidad pasa porque las empresas realicemos auditorías salariales periódicas. Y una cosa importante que nos pide esta directiva europea es que también introduzcamos las horas, es decir, que introduzcamos la remuneración por hora bruta. Muchas veces las horas ya no las marca el convenio. Algunas empresas donde los convenios no deciden muy bien esto utilizan su registro horario. Pero es muy importante que la auditoría salarial, los informes salariales, se introduzca un poco las horas, la remuneración bruta por hora. Evidentemente, definir muy bien las categorías salariales, los rangos salariales, como os comentaba, los criterios de aumento salariales y los ascensos. Tercero, los prejuicios inconscientes que os comentaba también, ¿no? Garantizar que no tenemos ningún sesgo a la hora de implementar nuestra política de compensación. Promover una cultura de transparencia y de negociación salarial, es decir, una parte muy importante de la directiva es los procesos de comunicación. En este complejo mundo de la comunicación, de la transparencia y de la información, la directiva es muy clara. Es decir, es importantísimo que haya una comunicación con la plantilla y es importantísimo que tengamos esta información bidireccional. Y luego, una cosa que a mí me gusta, si me permitís el apunte, que es que tener diversidad en los puestos de liderazgo. La diversidad de los puestos de liderazgo tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver con esa cultura, ¿no?, que la compañía tiene que empezar a reformular. O sea, ahí lo dejo, porque muchas veces este punto tampoco se tiene muy en cuenta. A mí me parece un punto fundamental, ¿vale? Las estructuras flexibles, más flexibles, orientadas a resultados, no las orientamos a resultados, los complementos, los bonos, las gratificaciones, las horas extras, bueno, pues todo el sistema de retribución variable estamos intentando, estamos recomendando que sea un poquito más personalizado, que esté un poquito más analizado y que también tenga que ver con las necesidades de la empresa. Entonces, claro, pensar en todo esto es pensar en clave de empresa, pero también hay un foco que es pensar en todo esto, es pensar también en clave del bienestar del personal empleado en plantilla, lo que significa que la retribución variable tiene que ser una retribución que permita la flexibilidad en el conjunto de la masa salarial de toda la empresa y también tener en cuenta los ciclos económicos de la empresa. Ahora, con el mundo económico, que si veis la televisión está empezando a darse una vuelta de una manera interesantísima, no es baladí que pongamos el foco también, oye, en esos ciclos económicos Hola. por los que puede pasar la empresa. Sí, bueno, és que estic en un webinar. Et truco jo ara quan acabi una hora?
Gracias. Y luego la retribución extrasalarial. Pues bueno, que tengamos un paquete atractivo, que tengamos cosas que le venga bien a la plantilla, que liguemos muchas de nuestras necesidades con los objetivos del personal empleado en plantilla y que hagamos un paquete de retribución salarial con cara y ojos que se permita, ¿no?, en ese cumplimiento y que nos facilite sobre todo lo más importante, que es bajar las desviaciones y garantizar la transparencia con un equipo de personas dentro de la organización sostenible. Y esa sostenibilidad pasa por la cultura de empresa. Se ha debatido mucho si establecemos un sistema de incrementos por mérito, se ha debatido mucho si tenemos que hacer frente a los clásicos complementos salariales de antigüedad y experiencia. Bueno, todo esto está puesto ahora mismo en cuestión. Claro, la retribución fija de un profesional depende de dos factores claros: la estructura salarial bien definida, como hemos ido comentando hasta ahora, y de la contribución de la persona. Entonces, es fácil que una vez bien definido todo esto, la horquilla salarial en ese recorrido, ¿no?, sea un poquito más equilibrada y, evidentemente, el individuo se mueva menos dentro de su margen salarial. Es decir, tenga menos movimiento salarial y tenga menos desviaciones. A partir de los resultados de la valoración, es posible establecer un análisis de equidad interna, por supuesto. Es importantísimo hacer una buena valoración de los puestos de trabajo, fundamental, porque a partir de aquí vamos a empezar a sentar las bases. Es decir, en función de los puestos, en función de la agrupación de puestos, en función de qué escala estén, en función de esas desviaciones, hay que analizar muy bien para empezar a sentar las bases de lo que va a ser, evidentemente, esta estructura salarial equitativa. Y en cada empresa vamos a tener que tener en cuenta el valor que tiene ese puesto con la organización. En la auditoría que hacemos en Gruzier estamos estableciendo una comparación con mercado. Claro, muchas veces algunas empresas dicen, bueno, yo estoy pagando esto, tengo unas buenas bandas salariales, pero para hacer una buena auditoría estaría bien también hacer una pequeña comparación con el mercado. No es obligatorio, la directiva no obliga, pero sí que al marco de ese documento le da un elemento mucho más sostenido, con mucha más fortaleza, y le da un documento de muchísima progresión hacia la posible sostenibilidad de la plantilla y el crecimiento de la misma a través de sus planes de carrera y de su valor, ¿no?, y de la posibilidad de innovación. Entonces, es importante que tengáis en cuenta esto, ¿eh? Bueno, es un puntito más de todo lo que os estoy comentando, pero está bien. Cuando os comentaba antes los factores que subyacen, las auditorías hay que hacerlas con perspectiva de género. Esto lo marca aquí el Real Decreto 902. La directiva europea también está en este punto de inflexión. Entonces, tenemos que analizar las brechas salariales, la segregación, la discriminación, los factores que influyen. Evidentemente, si yo tengo mujeres que están cogiendo la reducción de jornada y los hombres no cogen reducción de jornada, eso en un momento determinado puede generarme una desviación. ¿De acuerdo? Si tenemos mujeres que están más abajo de los puestos directivos o de los puestos de influencia, es evidente que ahí vamos a poder tener una desviación por ese proceso de segregación vertical. Si tenemos pocas mujeres en puestos que están muy masculinizados y que tienen pluses asociados, como por ejemplo un plus en nocturnidad o un plus de festivos o un plus X, y esos puestos están muy masculinizados, evidentemente vamos a tener una desviación salarial. Por eso todo esto nos invita a hacer esa reflexión, nos invita, pues a analizar muy bien y a darles a nuestros auditores un valor absolutamente distinto y un valor diferencial. Bueno, cuánta cosa, ¿verdad? Cuánta cosa. Os lo vamos a poner fácil desde Gruzier. Es una cosa muy sencilla. Primero, serenidad, si me permitís. Segundo, paso a paso. Plan de acción. Evaluación, análisis, cómo estamos ahora, qué necesitamos, nuestros sesgos inconscientes, nuestras desviaciones, ¿no?, nuestros procedimientos internos. Fenomenal, ya tenemos el paso 1. Segundo, nuestro sistema de compensación. ¿Cómo es mi política de compensación? ¿Qué metodología voy a escoger para esa valoración de los puestos? ¿Vale? Reportar información
a la parte de representación sindical de los criterios que escojáis a la hora de validar el sistema Gradar, High, Mercer o el sistema del Ministerio. ¿De acuerdo? Tenéis software buenos para introducir los salarios y estos software ya nos marcan la desviación también y por dónde debemos atacar. Podéis trabajar con Power BI, que en CIE ya hemos trabajado con Power BI con anterioridad. Tenéis Data Analytics, tenéis Bitneo, tiene un software muy bueno que lo está trabajando muy bien. O sea, os hemos puesto varios aquí en la slide, por si luego queréis conectaros y la verdad es que lo facilitan bastante a la hora de hacer estos informes de transparencia. Y luego, estos informes es muy importante que hagamos una evolución, es decir, cómo hemos empezado en este plan de acción y cómo hemos ido reduciendo la brecha. Los informes no van a tener ningún sentido si no podemos garantizar cómo hemos ido reduciendo la brecha, el impacto que ha tenido esto en la organización y cómo estamos. Y consolidar una estrategia es muy importante. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de ese salario emocional que os comentaba antes, estamos hablando de esa redefinición. Si además en mi empresa yo tengo unas políticas de conciliación, si en mi empresa me ayudan a crecer carreras profesionales, si en mi empresa me forman y si en mi empresa yo sí me siento, ¿no?, que estoy en una empresa absolutamente con un mindset activo, inteligente de consolidación, yo me quiero quedar aquí. Y si me quiero quedar aquí, voy a aportar todo el valor necesario y voy a aportar todo mi talento. Importante establecer criterios de los incrementos salariales, informar de los procesos que tenemos en las promociones de carrera y, sobre todo, comunicación, comunicación y comunicación con la plantilla para reportar estas políticas y no quedarnos un poco en un cajón de salida a veces, ¿no?, que nos quedamos un poco ahí en el medio. Bandas salariales que deben abarcar todas las categorías profesionales. Y un punto que tampoco está en muchas auditorías, no era obligatorio hasta ahora. A partir de ahora sí es obligatorio, que es trabajar con cuartiles. Entonces, los cuartiles es una medida. Nosotros en UCIE ya hemos trabajado con cuartiles con anterioridad en algunas auditorías y los cuartiles simplemente lo que quieren ver es, oye, en esas bandas salariales, cuartil 1, el 25% de esa banda salarial donde tengo a mi personal empleado cobra menos o cobra igual. Segundo cuartil, divide en 2, porque el segundo cuartil lo trabajamos con la mediana aritmética. Entonces tenemos el 50% de las personas que ganan más o la mitad de esta mediana o ganan menos de esta mediana, importantísimo. Y luego el cuartil 3, que llamamos 3, es el cuartil donde aquí nos sitúa en un valor más alto de los salarios, de las percepciones más altas, y la directiva europea os obliga a trabajar con bandas salariales y os obliga a trabajar con cuartiles. Bien, tenemos que comparar las bandas salariales con las del sector. A mí esto me parece inteligente, os decía yo en esta aportación de valor, porque nos viene muy bien ese dato. Tenemos que establecer los criterios y, evidentemente, tenemos que estar trabajando en esa proyección al bajar el 5%. Comunicación interna, alinear los objetivos de la empresa con las necesidades de la plantilla y hacer que la gente se sienta bien y hacer que la gente se quiera quedar aquí. Las auditorías tienen que estar bien hechas, no hay que ser muy ambicioso o ambiciosa, sencillamente hay que entrar en un tramo de tranquilidad, perfil básico, hasta que poquito a poco vayamos entrando en esta directiva y al final lo vamos a hacer bien y seguro que llegamos a bajar esas desviaciones. ¿Qué tenéis que tener en cuenta para terminar? Pues lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Que al final la mayoría de las empresas no discriminan porque no pagan más por el hecho de ser hombre o de ser mujer, pero hay unos factores exógenos que sí que implementan, hay unos factores subyacentes y evidentemente ahora esta directiva requiere un análisis en mayor profundidad. Y parece ser, esto es un rumor, aquí no me hagáis mucho caso, pero sí que es verdad que las inspecciones para garantizar esta bajada de la desviación sí que están un poquito activas, o parece ser que se van a poner un poquito activas. ¿De acuerdo? Nada más, os dejo este software de ayuda y los otros que habéis visto en la otra slide. Y os quiero agradecer que me hayáis escuchado, os quiero agradecer vuestro tiempo. Gracias. Gracias a ti, Araminta.
Gracias a todas las personas y suerte con este viaje a la Directiva Europea. Que tengáis una buena tarde. Igualmente. Hasta luego.